¿El libro de Job te incomoda? Quédate acá que voy a mostrarte una nueva visión sobre este libro. El libro de Job tenemos que destacar que, a pesar de no ser uno de los primeros libros bíblicos en la secuencia del Pentateuco, su historia fue uno de los primeros relatos que hubo en la historia de la humanidad. Entonces es una de las primeras experiencias de relacionamiento que Dios tuvo con una persona humana. Vale destacar la historia, que Job era una persona del campo que tenía grandes propiedades, que tenía gado, que tenía una familia rica, llena de gente y que se lo perdió todo. Fue acometido de enfermedades graves, se perdió la casa, se perdió los funcionarios, se perdió la esposa y los hijos, se perdió el gado, justamente porque un día Satanás se acercó a Dios y le dijo que Job no sería tan fiel si no tuviese tantas propiedades y tantos recursos así. Entonces Dios permitió y depositó su fe sobre Job, en sentido que confió que Job iría a corresponder a este gran desafío. Entonces la presencia de Satanás en la vida de Job trajo esta serie de desgracias que le pasó. Y el libro de Job, ahí que está la gran revelación, cumple con una misión muy importante. Justamente por ser uno de los primeros libros, es que cumple con una misión muy importante, que es pedagógicamente enseñarnos cómo debemos relacionarnos con Dios. Porque no tenemos que entenderlo con la lógica de los días actuales, porque hoy tenemos psicología, hoy tenemos sabiduría, tenemos conocimientos, tecnología, pero esta época no. El libro de Job anticipaba incluso las grandes sociedades, anticipaba Israel, por ejemplo, anticipaba los estudios rabínicos. Entonces no existía una ideal comprensión de determinadas cosas y el libro de Job cumple justamente con esta función de establecer los primeros parámetros de cómo un hombre debe relacionarse con Dios. Y justamente enfrentando este desafío, Job murmuró bastante y cometió este pecado de murmurar, pero nunca blasfemó. Llegaba a cuestionar a Dios por qué de tanta injusticia que le sucedía, pero nunca llegó a blasfemar. Y ahí que está la importancia de su proceso transformador, porque al final de esta jornada, en su momento más vulnerable, Dios aparece en los capítulos 38 a 41 revelándose. Y cuando Dios se revela, Dios empieza con una serie de preguntas retóricas en sentido de mostrarle que Él es el gran creador del universo, en sentido de que fue el gran programador de la vida, del rol de los animales, de qué cosa cada cosa debería cumplir en esta tierra. Entonces Job dejó de ser una persona apegada a los bienes materiales y pasó a contemplar mayormente todo eso. Y cuando se dio cuenta, entendió que la justicia incluso pertenecía a Dios y todo lo que se le pasó fue porque Dios permitió pasarlo. Entonces hay esta misión pedagógica de mostrarnos cómo deben ser las bases de cómo debemos relacionarnos con Dios, porque la transformación en la fe no es una cosa tranquila, es una cosa que trae muchas incomodidades, y así como Job fue transformado de ser una persona apegada a bienes materiales, dejó de ser apegado para simplemente confiar en el proceso de Dios, en los métodos de Dios y confiarlo ciegamente. Y era eso su pecado, de que en vez de murmurar debería confiar plenamente en lo que Dios hace. Y pudo y logró este objetivo porque cuando Dios se reveló a él pasó a contemplar la vida con una otra mirada. Entonces Job cumple con esta función en una época que no existía estudios, en una época que no existía parámetros bíblicos, espirituales, estudios rabínicos que nos diera una orientación de cómo procedernos. Incluso no había psicología. Entonces en este libro de Job él cuestiona a Dios muchas veces, pero sin blasfemar. Y el murmurio es un pecado, pero es un pecado que Dios perdona, porque Dios también a su vez comprende que nuestras inseguridades en la jornada del camino de la fe nos trae esta dificultad, esta inseguridad, y Dios nos perdona.
pero Él pide que confiemos plenamente en su. Entonces es este el mensaje que trae el libro de Job, establecer los primeros parámetros de cómo es una transformación en la jornada de la fe. Entonces, si vos te convertiste o si vos te arrepentiste de algo y sentís que Dios está operando en su vida en sentido de transformarte para llegar a un nuevo lugar, el libro de Job es para vos, lo recomiendo mucho. Si este mensaje edificó tu vida, seguinos ahora, deja un comentario ahí, deja lo que piensas sobre el libro de Job. Queremos saber tu opinión, obviamente, de que lo sea con mucho respeto a todos. ¿Sí? Dios le bendiga enormemente. Gracias.